Muy bien, estimados amigos. Hoy tendremos un bealdón relativamente breve. La idea fundamental es hacer un pequeño análisis de qué es lo que pasó durante la elección y quisiera comenzar con algunos antecedentes al respecto. Primero, hubo ataques y contraataques entre Alito, el presidente del PRI, y el gobierno federal. Mostraron al presidente como una persona autoritaria, chantajista, amenazadora. Ese fue un punto. Porfirio Muñoz Ledo y el viaje a Badiraguato confirmaron lo que muchos mexicanos piensan respecto de la alianza entre Andrés Manuel y el crimen organizado. Otros no encuentran alianza ni paralelo. Esto es nada más algo que sucedió que podía haber beneficiado a la oposición. Día con día se rompen récords de muertes violentas en un sexenio. Hay crisis económica con inflación descontrolada, muy por encima del 7% reportado. Y eso cualquier ama de casa se lo puede confirmar, nada más con que vaya usted con ella a comprar los víveres acostumbrados por su familia. Han aumentado los precios de manera muy notoria y significativa, muy por arriba de ese cacareado 7% de inflación. Lo que llevamos del sexenio, llevamos un crecimiento económico negativo a fin de cuentas. Y tenemos en salud, si usted quiere, para no ir más lejos, 22 millones de recetas, nada más. 22 millones de recetas no surtidas. ¿Es mucho o es poco? Usted podrá decidirlo en un momento dado. ¿Qué es mucho o qué es poco? Todo depende. Si compara usted que con el presidente Peña Nieto, en su último año, lo que teníamos era la friolera de 3 millones de recetas no surtidas en aquel entonces. Muy bien, 3 millones contra 22 millones actualmente. Eso indicaría de alguna manera un problema muy serio en el sector salud. Generado, iniciado desde aquel día que decidieron ahorrar, que corrieron a 9,000 empleados entre médicos, enfermeras y administrativo, y que decidieron que se iban a ahorrar en compra de medicinas porque supuestamente había corrupción, una corrupción que jamás de los jamases demostraron. Entonces, todo esto es parte, un poquito, de lo que sucedió previo a la defensa. Bueno, no, no es todo. Tuvimos también una marcha por la paz en algunas ciudades del país, muy desangelada, 5,000, 10,000 personas, no más allá, donde no era la oposición, sino la sociedad civil, algunos colectivos tratando de demostrar su fuerza y tratando de exigir paz y seguridad. Algo que me suena que se buscó también en Córdoba, Veracruz, y que hubo la misma respuesta, nula. A la gente no le interesa manifestarse, no le interesa participar. Además de eso, tenemos el pleito con Estados Unidos, que lo vimos desde antes de la reforma eléctrica, el pleito con inversionistas españoles, particularmente con Iberdrola. ¿Y qué está pasando? Pues que resulta que dentro de la inversión extranjera que ha llegado al país, Iberdrola, no, España, sí, es el país con mayor inversión extranjera en el año 2021 y lo que va del 2022.
Entonces uno se preguntaría, ¿hay de veras pleito con los extranjeros? ¿O es pleito con Iberdrola? ¿O qué acuerdos hay bajo la mesa? De cualquier manera, eso es lo que ve la ciudadanía. Vimos también la defensa de los dictadores asesinos de América, Cuba, Venezuela, Nicaragua, encabezando al presidente López Obrador un boicot a la cumbre de las Américas que fue apoyado, además de Cuba, Venezuela y Nicaragua, por Salvador, Guatemala y Honduras. Resulta que el principal socio comercial de Estados Unidos le hace un boicot al presidente de Estados Unidos, al presidente Biden, en su cumbre de las Américas, convocada por el propio presidente Biden en Los Ángeles, California, en un momento de debilidad del presidente Biden, en un momento en que estamos viendo que el presidente Biden va a perder las elecciones de noviembre en Estados Unidos y va a perder el control de las dos cámaras, la de representantes y el Senado. Entonces, cuesta trabajo entender a qué le está jugando el presidente mexicano, pero por otro lado vemos que le da resultado. ¿Por qué razón le está dando resultado? Porque el presidente Biden no ha reaccionado en contra de México. El presidente Biden va caminando tranquilamente hacia su debacle sin apretar como apretaba el presidente Trump a México. Entonces, dentro de todo este antecedente, llega la elección, le damos la bienvenida al doctor José Enrique Bustos, pero déjeme mostrarle algo mientras le damos la voz al doctor para continuar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que de alguna manera sucedió en esta elección? Véalo usted. En principio, podemos entender que la revocación de mandato, que muchos decían que era el tope, el techo de los votos del presidente López Obrador, el tope de los votos de Morena, pues no. Vea usted esta tabla. En todos los casos vemos que el voto de Morena fue superior al voto que hubo en la revocación de mandato. Mientras Tamaulipas tuvo 460,000 en la revocación, subió a 710,000, 251,000 votos más. En Aguascalientes tuvo 30,800 votos más. En Durango tuvo 104,800 votos más. En Hidalgo tuvo 227,000 votos adicionales por encima de la revocación de mandato. En Quintana Roo tuvo nada más 8,000. Es decir, los partidos de oposición pudieron haber jugado a, a pegarle al piso de votación que tuvo en la revocación y no lo hicieron. Y en Oaxaca tuvo 2,000 votos más nada más respecto de los votos que tuvo en la revocación de mandato. Uno se pregunta entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y cómo es posible que los partidos de oposición no se prepararan para eso? Pero el abstencionismo realmente fue el principal ganador de la elección. Vea usted, en Aguascalientes el abstencionismo tuvo 54%, votó el 46% de las personas. En Hidalgo votó el 45%, en Durango votó el 50%, en Oaxaca votó el 38% nada más, en Quintana Roo votó el 40% y en Tamaulipas votó el 52%. Esto quiere decir que aquello a lo que le apostaban los partidos de oposición, que era el lograr en un momento dado eh, salirse del esquema de triunfo de Morena
contando con la supuesta población civil, no dio resultado. No dio ningún tipo de resultado. La gente simplemente no salió a votar. Y en cada caso podemos analizarlo ahora que regrese el doctor Enrique Bustos, pero en general podemos pensar que a la gente no le importó la elección. No le importó para nada la elección. Y si no les importa, quiere decir que Chana o Juana son lo mismo para ellos. Y vea usted lo más importante, los votos reales sumando las 6 elecciones. Morena tuvo 2.300.000, no, perdón, no estoy compartiendo la pantalla, permítame un segundo. Va que va. Morena tuvo 2.304.000 votos, solito Morena. El PAN tuvo 997.000, el PRI 815.000. En cuarto lugar, Movimiento Ciudadano con 237.000, el Verde 151.000, el PRD 128.000 y el PT 128.000. Como coaliciones, la coalición de Morena tuvo... ¿Se oye algo de tu lado? Si le puedes poner mute mientras terminamos. Bien, le decía yo, Morena tuvo el 53% de los votos, la coalición. La coalición de PAN, PRI, PRD tuvo el 40% de los votos y Movimiento Ciudadano tuvo el 5% de los votos. Esto es divertido porque Dante salió a declarar a los cuatro vientos que fue un triunfo, un éxito, una maravilla para Movimiento Ciudadano, que tuvieron crecimiento. Probablemente respecto de otras elecciones, pero la realidad es que un 5% de la votación total representa prácticamente el 3% del padrón o poco menos, y por lo tanto Movimiento Ciudadano resulta irrelevante en las elecciones. Sin embargo, Dante presume que pueden crecer del 5 al 20, al 30 y al 50, como hicieron en Jalisco. Claro, teniendo un candidato como el de Jalisco, el gobernador de Jalisco, que tuvo él solito la fuerza suficiente, sin contar con Movimiento Ciudadano, para ganar la elección. Pero bueno, esa es otra historia. Estaba yo haciendo, Enrique, ya para cederte la palabra, ahora sí, un resumen de las cifras y lo que pasó con la elección del domingo pasado. Quisiera yo saber tu opinión al respecto, una primera introducción. Sí, fíjate que pues le estuve dando seguimiento a todo el proceso electoral desde hace 3 meses, las encuestas y todas hablaban de 4 gubernaturas para Morena y 2 para la coalición, pero la realidad que el gran perdedor para mí fue la democracia, porque el electorado está desalentado a participar en los procesos electorales y más estos procesos electorales que eran muy delimitados geográficamente, que antes llamaban la atención, ahora la asistencia del electorado a votar, ¿no? Es una primera lectura. Esto nos da, bueno, al menos eh, las cifras que se manejan es que el electorado pues está totalmente alejado de los procesos electorales, ¿no? Como que les vale un cacahuate quién sea su próximo gobernador, no van a votar y le dejan a poca gente, a los operadores políticos de los partidos, a los acarreados, a los que están influenciados por los programas sociales, aquellos que reciben
alguna dádiva, alguna cuota del gobierno federal, son los que van a votar la dádiva que se les da, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, para mí la democracia va perdiendo. La democracia perdió en este pasado proceso electoral del domingo. Por otro lado, yo creo que nadie se debe dar a ganador, aunque sí hay un ganador absoluto que es Morena, pero si en las pasadas elecciones ellos también pierden parte de su electorado, ¿no? Pierden parte de su electorado. Y por otro lado, la coalición de oposición, los opositores, pues cada elección van perdiendo votos, van perdiendo electores, van perdiendo simpatizantes, ¿no? Pues yo no dudo que en el 2024, salvo que venga un huracán o un Morena vuelva a ganar la elección a la presidencia de la República. Fíjate que si las cosas siguen como van, no hay duda que tienes absolutamente toda la razón. Yo estaba leyendo en algunos chats de amigos anti-AMLO mencionar indignados lo que pasaba, ¿no? Y reclamarle al electorado y reclamarle a la población. Y entonces yo les hacía la siguiente reflexión. A ver, amigo, durante muchos años el PRI gobernó este país y no sacó a la gente de la ignorancia y la pobreza. 50% de la población mexicana, invariablemente, en cualquier sexenio, andaba en niveles de pobreza. Y sacaban a 4 millones, pero crecía 6 millones la población. Entonces otra vez se quedaba en el 50%. El PAN llega al poder y tampoco hace nada para sacar a la gente de la ignorancia. Se acomodan en el sistema priista. Luego llega otra vez el PRI con la misma historia. Y luego llega Morena y hace exactamente lo mismo. Y en cuanto a ignorancia, ¿cuánto tiempo estuvo el PRI en el poder? Negociando con los sindicatos de maestros en lugar de apretarlos para que elevaran la calidad de la enseñanza, dándoles privilegios, etcétera, y permitiendo que no dieran clases con un nivel educativo adecuado. Después llega el PAN y hacen lo mismo. Recordemos que Fox hizo alianza con la maestra Elvester. Luego llega el PRI y otra vez la misma historia. Y luego llega Morena y llega gracias a los acuerdos para devolverle los privilegios a los dos grandes sindicatos de maestros. Entonces, yo me pregunto, ¿quién tiene la culpa de que el pueblo sea ignorante, de que el pueblo sea pobre, de que el pueblo tenga necesidades, de que el pueblo lo único que vea como beneficio en una elección sea vender su voto, porque gane quien gane? Ganara el PRI, ganara el PAN, el PRD, el PT, el Verde, el pueblo sigue igual de jodido. Entonces, ahora resulta que cuando Morena utiliza y aplica las mismas tácticas del PRI y del PAN, hay indignación en la sociedad. Y cuando las aplicaban ellos, no había la misma indignación. No dormiste bien anoche, Enrique, o te estoy aburriendo, cualquiera de las dos. ¿Qué opinas de esto? No. La primera, fíjate que, bueno, es un ciclo recurrente el hecho porque es parte del sistema político mexicano, ¿no? Todo el aparato de gobierno pues, para ganar una elección. Entonces, digo, ahora antes el PRD, lo que son los antecedentes de Morena, eran los que replicaban
la utilización de los recursos del gobierno en un proceso electoral, ¿no? Ahora pues son los opositores a Morena los que están en esa aplicación de estrategias totalitarias de un gobierno que se inmerse en un proceso electoral, ¿no? Pero eso no va a cambiar, al final de cuentas, esa historia no va a cambiar. Quien llegue al poder lo va a hacer, ¿no? Es una democracia muy sui generis la de este país, la de México, y a mí sí me gustaría hacerte hasta día 2024 el Morena va a ganar, y quizás a Morena le dé para estar en el poder otros 12 años más. Si bien hay que recordar que cuando Fox gana, eh, Fox gana con una estructura ciudadana, entre comillas, por el llamado de los panistas a la sociedad, y participa mucha gente de la sociedad llega al gobierno. Aquí te quiero hacer una diferenciación de cómo gana el PAN y cómo gana Morena. Gana el PAN y se mantiene en el poder solamente por 12 años, porque las estructuras del PRI se mantienen intactas, se mantienen adheridas al PRI. No cambian, el PAN no jala a la estructura priista, las mantiene separadas, las mantiene aparte, las mantiene relegadas. Con Morena, en el 2018 gana Morena con el apoyo del PRI, con el apoyo de Peña Nieto, y muchas de las estructuras del PRI las tiene Morena y siguen operando para Morena. Lo vimos en Oaxaca, lo vimos en Hidalgo, donde los bastiones priistas totalmente se fueron a la cargada los gobernadores con Morena, y tener veracruzano se fue a la cargada a favor de Morena. Entonces, esa diferencia donde ahora Morena se nutre de la estructura, de la sapiencia, de toda la sabiduría que tienen los priistas para mover, operar elecciones, yo dudo de que Morena pierda las próximas elecciones, porque la estructura del PRI está en Morena. La mayor parte de operadores políticos en Morena, ¿no? Y Morena los está alimentando definitivamente, ¿no? En Puebla la estructura del PRI se fue con Morena. Y entonces, bueno, estamos viendo que desde ese punto de vista yo veo que hay Morena para rato, ¿no? Porque la estructura del PRI, bueno, es más, Alito está operando para Morena, ¿no? Desde la cúpula, porque hay en las altas esferas que no tienen que ver nada con los priistas de a pie que somos nosotros, ¿no? Pero definitivamente para mí no va a dar el 2024, no va a dar para que pierda Morena. Y yo creo que se va a consolidar en el 2024 para que pueda volver a ganar en el 2030, ¿no? Eso lo veo por esta situación de las estructuras, que más de medio, chécalo bien y vas a ver cómo en varios de los estados donde se ganó, operaron las estructuras del PRI, operaron las estructuras del PRI. Si no han operado las estructuras del PRI a favor de Morena, y realmente la alianza PRI, PAN, PRD fuera una realidad, hubiera ganado esa alianza. Pero no, el PRI está a medias con la alianza y totalmente con los votos que tuvo el PRI en esos 6 estados, perdió más del 50% de la votación el PRI. El PRD pierde el registro
en cuatro estados, y el propio PAN disminuye su votación en esos 6 estados, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la oposición está para llorar, la realidad que la oposición está para llorar. Y yo digo una cosa, los culpables ahora en este país llamado México, los culpables es el PRI y el PAN, por el latrocinio, por la corrupción, por todo lo que robaron, y el pueblo ya no olvida eso. Todavía en el subconsciente del electorado está no más PRI, no más PAN, para que vengan a robar. Oye, pero estos roban, que roben, pero son otros. Pero ya el electorado está cansado de los latrocinios que son los causantes de esto que estamos viviendo en este momento. Y lo que haga el PRI, lo que haga el PAN, lo que haga Movimiento Ciudadano, no va a revertir, no va a revertir el, el pensamiento, la percepción que tiene el electorado de que Morena es un partido que es una tablita de salvación para ese electorado. Es que, Enrique, tú estás suponiendo que hubo mucho elector libre que fue a votar. Y yo estoy partiendo de otra base. Yo estoy partiendo de que hubo verdadera operación política. ¿Y qué es lo que nosotros llamamos operación política? Operación política es compra de voto. Operación política es acarreo. Operación política es coacción del voto. Si no votas como te dice tu líder, vas a tener problemas. Es decirle a la gente, si no votas por Morena, te vamos a quitar tus programas sociales. No estoy diciendo que sea pecado de Morena. Lo mismo han hecho el PRI y el PAN en su momento. Pero a fin de cuentas, la gente, si ves las cifras de abstencionismo, no quiere decir que la gente diga, ah, Morena es la solución. No, lo que hicieron fue decir, todos son iguales, al carambas. Y entonces el que tenía más saliva tragaba más pinole. ¿Qué pasó en Aguascalientes? Un gobierno panista más o menos exitoso, con un estado pequeño, con pocos habitantes, con buena posibilidad de operación política y la industria volcada a que no entrara Morena al estado. Por eso el PAN gana en Aguascalientes, no porque la ciudadanía haya pensado son mejores o peores. Sabemos que el elector es manejable, lo hemos visto en todas las elecciones. En Hidalgo fue al revés. En Hidalgo, Alito y su gente imponen a Carolina Villano. ¿Y qué pasa? Los liderazgos locales no quieren que Carolina y Alito ganen la elección de Hidalgo. ¿Y por qué optan? Optan por decidir que no van a apoyar. ¿Perdón? Ah, optan, No, te estoy escuchando. Sí, optan por decidir que prefieren que pierda el PRI a que gane Alito. Y eso lo hemos visto en muchos lados. Si a liderazgos locales no los toman en cuenta los candidatos y los partidos, esos liderazgos locales hacen perder al candidato de los otros. Invariablemente ha sucedido. En el caso de Oaxaca, están pasando por un huracán y la gente se dio cuenta de que el gobernador estaba vendido con Morena, entonces dijeron, ¿para qué salimos a votar? 38% del padrón electoral fue a votar en Oaxaca. Si consideras 38% del padrón y Morena debe de haber sacado que 675,000 votos, por el amor de Dios, con menos del veintitantos por ciento del padrón electoral, creo que es el 28%, Morena se queda con Oaxaca.
Es decir, con que la gente hubiera querido salir a votar, decide la elección para donde quisiera, pero les valió cacahuate. En el caso particular de Quintana Roo, pues estaba cantada también para dónde estaba vendida la elección y la gente decidió no salir a votar para otro lado. Durango, por el contrario, la pelearon, la operaron políticamente. Es decir, movieron a los electores borregos, a los electores que venden su voto, a los electores vendepatrias que les vale cacahuate quien gane. Y por eso ganaron. Y en Tamaulipas, pues yo creo que la acción del crimen organizado tuvo mucho que ver con el fondeo para la compra de votos. A reserva de tu mejor opinión, pero no es que el electorado se apasione o piense que Morena les da la solución. Si creyeran que Morena era la solución, se hubieran volcado a votar por Morena como en el 2018 y no hay tal. No sé qué opinas. Es que sí, la realidad es un poco complicado esto, pero te quiero comentar de esta manera. Ah, yo he operado varias elecciones, muchas elecciones. Yo creo que más de 60 procesos electorales, desde presidencias municipales, gobiernos del estado, etcétera, etcétera. Pero cuando el electorado está cansado de unos partidos, de una marca, aunque lo acarríes, aunque lo lleves, aunque le des los 500 pesos, aunque le des la torta y el refresco, votan en contra de ese partido. Yo lo he vivido, he visto cómo en el algo está en el subconsciente del electorado está diciendo vamos por un cambio, ya vamos a cambiar, y es lo que hicieron con Morena, y es lo que van a seguir haciendo. Sí, son a cartoncito, y cuando tú acarreas a alguien a la fuerza y eso, y no está convencido de que votar por ti es bueno para ellos, no lo hacen, te ven la cara. ¿A cuántos candidatos no les han visto la cara el electorado? Y tú vas y votan un 38, un 40% del padrón electoral. Y son a los que les diste el billete y reciben billete de un lado y reciben, pero al final ellos deciden por quién van a votar, aunque los acarreen, aunque los presionen, todo, van a seguir votando por Morena, porque se dejan presionar, porque bueno, en el caso mío, bueno, yo recibo de 60 y más, pero no voto por Morena, no voto por, pero muchos sí votan por Morena, no tanto porque estén recibiendo, porque sienten que Andrés Manuel está haciendo bien las cosas, que Andrés Manuel está combatiendo la corrupción, aunque él sea de los demás, pero la percepción de la gente es distinta, ¿no? Entonces, es complicada esa parte, pero sí lo hemos vivido ya en los hechos, que a pesar del acarreo, que a pesar de la compra de votos, que a pesar de los programas sociales, muchos gobiernos pierden la elección porque el electorado ya está harto, y aquí el PRI y el PAN hicieron un hartazgo no vamos a votar por PRI y PAN, y no lo van a perdonar en el corto plazo, y 6 años es un corto plazo todavía. Yo lo siento así, lo veo así, le doy esa lectura.
Pero yo entiendo tu punto de vista y estoy de acuerdo en que la gente no quiere votar por PRI-PAN, PRD. Pero si notas el resultado de la elección, compara el 50 y tantos por ciento de votos del que tuvo López Obrador en 2018, se sigue conservando parejo, sigue en su 53%, pero la diferencia es que bajó la votación de todos. Hay una Así es, desilusión así es. también en cuanto al desempeño del presidente López Obrador, pero esa desilusión no jala el voto hacia PRI-PAN, por lo que tú dices, y porque no traen propuesta, no se ve nada que valga la pena. Uno siente como elector que el PRI y el PAN lo que están haciendo es aprovecharse del voto de uno para poner candidatos a modo. Lo vivimos en Córdoba, vaya. El ingeniero era un buen candidato, pero le ponen a Paola de compañera en la local, representante de un grupo panista que no era muy bien visto. Y le ponen a la líder del movimiento antorchista, que será muy querido por los priistas, pero no es querido por los antorchistas. Entonces, por un lado, los panistas no votan por los antorchos, los priistas no votan por Paola y muchos panistas no votan por Paola, y entonces se pierde la diputación local y la diputación federal, porque se acomodaron a gusto lo que les convenía, lo que querían para seguir lucrando en el poder un grupito. A nivel estatal, la misma historia. Los candidatos fueron seleccionados acorde a las conveniencias de un grupito, no acorde a las conveniencias de la ciudadanía. Y bueno, el caso emblemático son los diputados plurinominales del PRI, que Alito se sirvió con la cuchara grande. Entonces, aquellos que votaron por el PRI fueron usados por Alito para sus cosas. Sí, totalmente son las que reparten el pastel y se quedan con la mayor ganada, ¿no? Ese es el problema y parece que todos tenemos problemas con el Internet. Hace un rato me sacó a mí y ahorita te está sacando a ti. Y no creo que sea complot de la 4T, por lo menos no en este caso. Más bien creo que tenemos servicios de tercer mundo, que es lo que merecemos en este país, porque no exigimos, no reclamamos. ¡Qué barbaridad! Es increíble. En fin, parte del problema ha sido ese. Usted escucha a Claudio X González y oye a él y a muchos colectivos que están con él, colectivos de ciudadanos, mirar románticamente la política y esperar que los políticos asuman su responsabilidad en defensa del país. Unos políticos, los de Morena, PT y Verde, que asuman la responsabilidad de acuerdo a lo que sea el proyecto de nación, cualquiera que sea, que al día de hoy todavía no lo entendemos. Por el otro lado, los que están con PRI, PAN, PRD, o los ven como una opción para deshacerse de Morena, les exigen que tomen en cuenta a la patria. Pero a unos y a otros les viene valiendo madre la patria. Lo único que les interesa, a fin de cuentas, son los beneficios particulares. Están pensando en que si gana Morena, vamos a pensar en los priistas, panistas, perredistas, pero ellos quedan acomodados como senadores, como diputados, como dirigentes de partido, pues a ellos les va a ir bien. Y lo mismo por el otro lado. Y también están pensando que si en un momento dado el
tienen que ceder posiciones a los ciudadanos, a la sociedad civil, para generar simpatías, pues ellos van a perder sus privilegios, van a perder su poder, van a perder los beneficios económicos que tienen dentro de sus respectivos partidos. Así que lo más conveniente es mandar a los ciudadanos al rancho de Andrés Manuel, a la chingada, y ellos buscar su beneficio y juegan con eso. Dante juega con eso también. Ahora lo quieren crucificar y decir que es el gran malvado, el gran villano de la película, porque quirúrgicamente mantuvo el 3% de su votación para continuar con su registro, pero no fue más allá, fue el pinche 3%. Y el resto o se lo llevó la alianza de Morena o se lo llevó la alianza de la oposición. Y la oposición dice es que ayudó a Morena y Morena dice ayudó a la oposición. La verdad es que Dante no es el gran villano. Dante es uno de los grandes villanos, junto con Alito y su directiva, junto con Marco Cortés y su directiva, y junto con los Chuchos y su directiva, y junto con los Verdes y su directiva. Ahora, Enrique, yo te quiero anticipar una posibilidad que tiene México de sacar a Morena, para que los que están esperanzados en sacar a Morena puedan pensar un poquito que tienen esperanza. Imagínate que por algún milagro extraño, la oposición saca un buen candidato. La oposición va unida, con o sin Dante. Y por otro lado, al seleccionar el candidato a fin de cuentas, Morena genera una división en sus filas y se parte. Lo poquito que se parta, que Dante se lleve a Ebrard y a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal controla la gubernatura de Oaxaca. El que ganó Oaxaca no es amlista, es monrealista. Bien que mal, le pueden quitar el 10% de los votos a Morena, más todos los demás sentidos. Y entonces que el verde, por un lado, diga, ¿a quién le vendo las nalgas ahora? Pues me conviene vendérselas a los que pueden ganar la elección. Y se va para el otro lado. Poquitos votitos, 7%. Y los gobernadores que hoy están con Morena, esos malvados traidores que salieron del PRI y se fueron a Morena y ganaron por Morena, gracias a que el PRI no los seleccionó, gracias a que Alito no los seleccionó. Y uno que otro panista que también ganó por Morena, porque Marco no los seleccionó, pero que pues no tienen ningún amor por la camiseta. Ellos son pragmáticos, les dieron, como al de Jalisco, como al Faro, les dieron la posibilidad de competir por un partido y ganaron, pero el partido les vale cacahuate. Esos gobernadores también pueden decir, pues de estar enemistado con el que veo como posible ganador, mejor me voy con él desde ahorita. ¿Qué tan posible es este escenario? No, pues sí hay una, te digo, sí hay una posibilidad de que salga un candidato, pero yo no veo el candidato que una toda la oposición. Luis Donaldo Colosio, para muchos está todavía muy verde para ser candidato a presidente de la República, aunque tiene la marca, ¿no? Yo veo una oposición más interesada en mantener como acertadamente dices, mantener sus privilegios en sus cuestiones de partido, que estar interesados en un cambio en el país, ¿no? En México. Ellos están cómodos con Morena, realmente contra lo que se diga, las cúpulas del PRI están cómodos con Morena, pues al final hicieron alianza con ellos. Le hacen al cuento que se van de oposición, pero yo más cuento de que
hacer convenios para soltar Hidalgo y hacer convenios para es puro cuento, y que Alito y que los va a expulsar y que no sé qué, pues y ya hicieron las alianzas en Sinaloa, lo hicieron en Sonora, etcétera, etcétera. Entonces yo veo un Morena, un gobierno muy fuerte con todas las estructuras del PRI. Ha sabido ganar, jalar todas esas estructuras de operadores políticos del PRI. ¿Es posible ese escenario que tú plantees? Es posible, pero yo lo veo lejos, ¿no? Yo lo veo lejos. Fíjate por qué lo menciono. Puede ocurrir una catástrofe. En el caso particular de Salinas de Gortari, entrando el 94, gozaba de una popularidad impresionante y en unos meses acabó siendo el presidente más odiado de su tiempo. En el caso particular de Morena, tiene la economía, la salud, la seguridad, todo lo tiene agarrado con alfileres, se gastaron hasta el último centavo. No hay posibilidad de reacción. Ante cualquier cosa que se presente, no tienen posibilidad de reacción. Yo nomás me imagino que el gobierno de Estados Unidos apretara, cosa que dudo porque a Biden le faltan pantalones, pero que apretara o sacara videos o sacara información delicada, mucho más delicada de la que tenemos ahorita. O que el verdadero poder tras el trono decidiera que Andrés Manuel ya no debe de seguir ni Morena, y entonces sacar todos los videos que tienen protección Peña Nieto y su equipo, de común acuerdo con Andrés Manuel, para que pierda Morena. O sea, yo no estoy diciendo que lo van a hacer a un lado en la ecuación, le van a ofrecer impunidad a cambio de darle en la torre al partido, si es que las cosas fueran por ese lado. Entonces, todo se acomodaría para darle en la torre a Morena, pero México no ganaría absolutamente nada, porque la misma clase política y la misma clase empresarial que se beneficia de los negocios y relaciones con el poder, lo mismo con Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña y Andrés Manuel, seguiría en la misma, con otro nombre, con otra bandera, y la sociedad esperanzada y engañada una vez más. Ahora no sería la chairiza, serían los fifís los engañados. Sí, bueno, en eso, como pues, la clase empresarial, ¿no? Los Slim, los Salinas, pues todos están ahí, siguen haciendo negocios con el gobierno, siguen haciendo, ahora sí, la mafia del poder quedó, nada más se transformó tantito, pero siguen haciendo todos los negocios ahí. En Pemex, pues Pemex lo siguen saqueando, ¿no? Siguen saqueando a Pemex. Los contratos multimillonarios que se dan con las mismas siempre, ¿no? Y entonces, pues no cambia nada, nada más es un nuevo grupo en el poder que llega por la limosna que les dejan los de los grandes negocios, que siguen siendo los mismos. O sea, yo te puedo decir que desde Salinas hizo una perestroika aquí en México, porque creó los nuevos ricos de México, ¿no? Le partieron a los Garza, Sada y a todos esos grandes ricos que tenían el poder y el dinero. Hizo sus nuevos ricos Salinas, ¿no? Y esos nuevos ricos de Salinas son los que están hasta ahorita. O sea, después de 30 años o más, un poco, 33 años, 34 años, siguen siendo los mismos ricos en el poder. Y esos son los titiriteros, el presidente de la República en turno es ahora Andrés Manuel López Obrador. Esa es mi lectura. Yo así lo veo también, Enrique.
Andrés Manuel en el 2015 prácticamente ya estaba desaparecido y hizo acuerdos con aquellos que sufrieron pérdidas, que dejaron de obtener rentas de todos los mexicanos a raíz de las reformas estructurales de Peña Nieto. Entonces Andrés Manuel les dijo, todo lo que ustedes dejaron de ganar por culpa de estas reformas de Peña Nieto que benefician al país y los perjudican a ustedes, yo se las voy a devolver. Entonces lo empezaron a apoyar y de repente, pum, boom, boom, entrevistas, televisión, radio, periódicos, imagen, buenas opiniones, empresarios junto a él, etcétera. Y resultó que era la panacea. ¿Por qué? Porque ellos decidieron que así era. Y Andrés Manuel sabe quién lo llevó al poder. Por eso, aunque hablaba de la mafia del poder, lo sentaba en la mesa hasta que dejó de hablar de ellos. Agarró de pendejo a medio México, pero pues esa es otra historia. Realmente yo creo que todo puede pasar. Yo no me atrevería a apostar nada en este momento, salvo recordarte que Andrés Manuel no fue a la Cumbre de las Américas y me debes una comida y yo tengo hambre. Pero Bueno, te quiero pedir un vamos favor, a, Enrique. Terminar antes de las 8 porque tengo otro compromiso. Podríamos despedir el programa 5 minutos no, antes. pues ya son las 19:54. Despedimos el programa, mi querido José Miguel. Yo creo que este análisis que se ha hecho este día ha sido muy, muy interesante y sí pierde la democracia porque el hartazgo del electorado para ir a las urnas el pasado domingo, números del alto abstencionismo que hubo. Similar al abstencionismo en algunos estados como en Oaxaca, al abstencionismo de la Ciudad de México históricamente, ¿no? Así es. Simplemente el pueblo está harto de la política y además entiende que haga lo que haga, no va a lograr absolutamente nada, porque no Nada. juega, no cuenta, es espectador y a veces validador de las decisiones de otros. Pues nos despedimos de Facebook, nos despedimos de YouTube. Nos Yo también despedimos, nos despedimos. siento que nos metimos en serio a los análisis, muy interesante. Marco se disculpa, está con las momias y eh, Claudia anda en un pueblito en Guerrero, donde pues obviamente si en Córdoba estamos en el tercer mundo, allá están en el quinto mundo con internet. Amigos, un gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo martes.